Para la Municipalidad de Goicoechea es de suma importancia haber firmado el convenio con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo relacionado con el servicio de acompañamiento en el proceso de actualización de nuestro plan regulador. La municipalidad se encuentra en estos momentos llevando a cabo dicha actualización de la mano con el Programa de Investigación de Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica, PRODUS. Esto es determinante para el ordenamiento territorial y planificación del cantón. Con las reglas claras se logra una reactivación económica al atraer compañías que generan desarrollo de las pymes y empleo, por citar algunos ejemplos. El convenio que la municipalidad ha suscrito con el INVU ayudará a que los procesos de revisión y aprobación sean más ágiles, adelantando las etapas que se establecen en la ley con respecto a los planes reguladores. Este acompañamiento es a nivel técnico para la revisión y mejoría de la propuesta de actualización de nuestro plan regulador. Buenas noches a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este webinar Oportunidades de Mejora para el Ordenamiento del Territorio, organizado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Banco Hipotecario de la Vivienda. Queremos extender un saludo a las personas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom, señoras y señores diputados, representantes de los diferentes gobiernos locales y universidades, así como a todas aquellas personas que se unieron y se están uniendo en este momento a través de nuestra plataforma virtual de Facebook. Esta tarde-noche la conversación girará en torno al ordenamiento del territorio, el impacto económico, retos, posibilidades, soluciones, autonomía de gobiernos locales, estrategias de fortalecimiento y el rol que tiene el INVU en la ejecución de la planificación y el ordenamiento del territorio. Para ello, le doy la bienvenida a la señora Irene Campos, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, y al señor Patricio Morera, viceministro de Vivienda, quien moderará la conversación en pocos minutos. Junto a ellos se encuentra un panel de expertos que conocen y se desempeñan a diario en estos temas. El señor Tomás Martínez, quien es arquitecto enfocado en diseño urbano, especialista en políticas de suelo urbano, así como en gestión y revitalización de la ciudad, el paisaje y el territorio. Además, don Tomás es profesor del Instituto Tecnológico, consultor y escritor en dichos temas. Es galardonado con distintos premios en su área y actualmente es el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. La señora Karen Porras, quien conoce el quehacer de los gobiernos locales de primera mano, puesto que desde joven se vio involucrada en el bienestar de su comunidad, iniciando funciones como parte del Consejo Cantonal de Deportes y posteriormente como síndica de Atenas. Esta administradora de negocios ha estado ligada en el sector municipal en instituciones públicas como el IFAM, el PIMA, CNE, MIVA y actualmente es la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y de la Confederación de Asociaciones de Municipios de Centroamérica y el Caribe. También nos acompaña la señora Rosibel Víquez y los temas de investigación relacionados con los tejidos socioproductivos y su relación con el territorio, la indagación sobre el espacio público y la ciudad, el derecho humano al agua y el saneamiento son completamente de interés de ella, quien es profesora, investigadora, licenciada en psicología, máster en diseño urbano y doctora en geografía. El trabajo con estudiantes y con grupos de investigación le han permitido estar cerca del análisis de las temáticas del ordenamiento territorial desde la perspectiva académica, siendo el papel de la institucionalidad uno de los intereses más recientes. Además, nos acompaña el señor Guillermo Carazo, quien cuenta con 38 años de experiencia en el sector construcción y desarrollo inmobiliario. Este licenciado en Ingeniería Civil, máster en Administración de Empresas con énfasis en finanzas y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, ha estado vinculado al sector vivienda gracias a su participación
como presidente de la Cámara de la Construcción y miembro de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda. Don Guillermo también ha sido galardonado con el premio Presea de la Cámara de la Construcción. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Gracias por participar todos y todas en este espacio tan importante para el ordenamiento del territorio de nuestro país. En minutos, el señor Patricio Morera iniciará la conversación con nuestros diferentes panelistas de una gran altura, como acabamos de ver. Y además les comento que la dinámica de esta noche se tratará de una serie de preguntas en donde nuestros expertos y expertas darán respuestas y de igual manera abriremos un espacio para quienes nos acompañan a través de Zoom y de redes puedan consultar. Quienes nos observan por Zoom deben enviar su consulta por medio del botón que está abajo, pique ahí en preguntas, mientras quienes nos siguen por medio de la plataforma de Facebook pueden hacerla a través de comentarios. Es importante indicarles que solo daremos respuesta en vivo a las consultas que tengan relación con este tema que estamos conversando esta noche y aquellas que sean planteadas en el marco del respeto. Así que para dar inicio, muchísimas gracias y bienvenida doña Irene Campos, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, quien abrirá con sus palabras este conversatorio. Doña Irene. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los distinguidos y las distinguidas panelistas. Muy buenas noches a Patricio Morera, viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos. Un agradecimiento a todos los que están presentes en este conversatorio, que tiene como objetivo encontrar cuáles son los desafíos y los retos que tenemos para el mejoramiento del ordenamiento del territorio. Estos desafíos queremos plantearlos desde las diferentes perspectivas, desde los diferentes actores que trabajamos y que estamos en el territorio, y de ahí entonces la importancia de esta conversación. Nosotros esperamos entonces recibir esta retroalimentación que nos servirá sin duda para, en primera instancia, retroalimentar nuestra política del hábitat que está en este momento en gestión y, por supuesto, para mejorar nuestro quehacer y la institucionalidad. Entonces, agradecemos a los y a las panelistas y, por supuesto, a todos los presentes y esperamos que sea una noche de una conversación muy amena y muy productiva. Así es, doña Irene, esperamos justamente eso, que sea bastante productivo para usted que nos está observando. Y en este momento le voy a ceder la palabra a nuestro moderador de la noche de este conversatorio, el señor Patricio Morera. Don Patricio y los panelistas, recuerden por favor activar y desactivar su micrófono en el momento de participar, indicarles y recordarles a los panelistas que tendrán 3 minutos para exponer su criterio respecto a las preguntas que haga el señor viceministro, y él pues se encargará de llevar ese tiempo para cada intervención. Así que sin más, don Patricio, el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, Tatiana. Primero agradecerte a vos y a todo el equipo organizador de las 3 instituciones que hoy alojan este evento. Muy contento personalmente de poder tener este espacio de diálogo, como bien decía doña Irene, tan distinguidos y distinguidas panelistas. Doy la bienvenida, por supuesto, a doña Irene, señora ministra, y a todos los que nos acompañan también por las redes sociales. El propósito de este conversatorio es justamente poder generar un intercambio nutritivo con representantes del sector gubernamental, del sector local, del sector privado, del sector académico, para poder contribuir desde diferentes perspectivas a diferentes preguntas que nos hemos ido planteando, tal y como lo señalaba la señora ministra, en el marco de un proceso de integración y actualización de políticas públicas. En ese sentido, pues para entrar justamente en materia, quisiera dar inicio con una pregunta general. Esta pregunta va dirigida a los 4 panelistas de manera simultánea. Y la idea sería, pues, arrancar con esta pregunta, luego haría una pregunta para cada uno más específica y concluiríamos finalmente con una pregunta resultado del intercambio que acá se nos produce. Entonces, solamente por temas de forma, yo voy a levantar este lapicero cuando les queden 30 segundos para que puedan ir concluyendo y así tratar de poder estar todos preparados con el tiempo y que podamos, pues, generar, como decía doña Irene, un espacio bien ameno de conversación que sea nutritivo para nosotros y para todas las personas que nos acompañan especialmente. Recordar que estamos en este momento en los canales de Facebook, tanto del Ministerio de Vivienda como del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, también por Zoom, y que ojalá puedan hacernos llegar sus preguntas a partir de cualquier canal, porque la idea es poder al final tener un espacio de intercambio con el público. Así que damos inicio, arrancaríamos con don Tomás.
Esta pregunta, reitero, es para todos y es la siguiente. ¿Cuáles considera usted, don Tomás, que son los principales retos y por ende, a partir de esos retos, las posibles soluciones en el marco del Estado costarricense para el ordenamiento territorial como política pública? Así que, bienvenido, don Tomás, le cedo la palabra. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Patricio. Un especial saludo a doña Irene Campos, ministra de Vivienda, a los panelistas que me acompañan hoy en este webinar y así como a todos los invitados especiales y que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Bueno, para mí no cabe duda que el principal reto es elaborar y actualizar los instrumentos de planificación territorial básicos que están definidos en la Ley de Planificación Urbana. Si revisamos la legislación en materia de ordenamiento territorial, prácticamente en toda América Latina, comparten la misma estructura, o sea, definen unas competencias institucionales, una división administrativa y unos instrumentos de planificación por escala. Digamos que tenemos esto tutelado desde 1968 en la Ley de Planificación Urbana, antes que la mayoría de países de América Latina. La diferencia es que no hemos logrado elaborar estas herramientas con la velocidad que requerimos. Entonces, producto del esfuerzo que ha hecho el INVU en esta reciente administración, se han desarrollado y renovado, digamos que del 2017 a la fecha, esas herramientas de la Ley de Planificación Urbana. Estamos hablando de manuales de planes reguladores, los reglamentos de renovación urbana, de construcciones, de fraccionamiento y urbanizaciones, además de algunas guías complementarias, como por ejemplo la guía de ajuste de suelos, etc. Entonces, me parece que ese es el principal desafío, así como aprovechar algunas condiciones habilitantes que bajo la Rectoría del Ministerio de Vivienda se han desarrollado y que han abordado, digamos, los puntos o los cuellos de botella más importantes para generar estas herramientas. Uno, por ejemplo, el reglamento de transición, de agilización, perdón, para la revisión y aprobación de planes reguladores, que así ha ampliado su vigencia hasta el 2023. El reglamento de coordinación interinstitucional para el tema de aguas subterráneas y recursos hídricos, la plataforma del SNIT. En conjunto, vemos entonces que están actualizadas las herramientas de la Ley de Planificación Urbana y se han generado a su vez a través de la Rectoría del MIBA unas herramientas habilitantes, unas condiciones habilitantes para desarrollar los planes reguladores. Por último, creo que el gran desafío, hoy estuve con doña Karen esta mañana en un webinar que organizó la Unión Nacional de Gobiernos Locales sobre gobernanza intermunicipal, y creo que ese es otro de los grandes desafíos, el poder desarrollar planes intermunicipales en función de intereses particulares. Puede ser el tren, puede ser una cuenca hidrográfica, puede ser compartir algún área pública de interés. Y esta escala de planificación es factible y se ha aprovechado poco, ¿verdad? El reglamento del Plan GAM 1330 incorporó la posibilidad de hacer planes intermunicipales y creo que ese es otro factor importante, la gobernanza multiescala y multinivel. Finalmente, entonces, para concluir que realmente elaborar los planes reguladores, los planes proyectos de renovación urbana y los planes regionales son finalmente la forma más operativa, más clara de materializar los instrumentos y las herramientas de ordenamiento territorial en función del beneficio de los territorios en sus diferentes escalas. Creo que cumplí con el tiempo, Patricio. Exacto. Muchas gracias, don Tomás. Ahora le damos la palabra a doña Rosibel. Doña Rosibel, misma pregunta. Buenas noches, mucho gusto a todos y todas y muchas gracias por la invitación. Es realmente un tema que me ha apasionado durante muchos años. Yo diría que el reto más importante que tenemos es que el marco normativo, particularmente la ley, fue interpretada de una manera muy acotada, probablemente porque en sus inicios se dedicó mucho tiempo a atender y lo muy puntual, lo muy específico de las cosas que la ley señalaba, tomando mucho tiempo en aquel contexto de una capacitación profesional y disciplinar bastante menos amplia. De ahí, y probablemente por todas esas circunstancias, el accionar del ordenamiento pasó a ser mucho de trámite y creo que fuimos perdiendo la visión estratégica
que está implícita en la ley. Para finalmente caer entonces en una multiplicidad de instituciones, porque pareciera que entonces cuando fuimos identificando las diferentes aristas del tema y los distintos retos, fuimos generando también una institucionalidad que atendiera a esas particularidades. Y les cito un ejemplo rápido dentro del territorio, la riqueza natural, y dentro de esa riqueza un río. Si usted pregunta de quién es el río, y le voy a poner un ejemplo, uno de los más chiquitos, el más cortito, y es mi vecino, que es el río Cloro. Si usted pregunta de quién es el Ocloro es de 3 municipalidades más cerca de 15 instituciones que tienen que ver con lo que sucede al río Cloro. 3 municipalidades y 15 instituciones que a su vez se tienen que amparar en cerca de 225 leyes, normas, decretos, reglamentos, y eso va dificultando cada vez más el accionar del ordenamiento y del aprovechamiento del territorio. Eso ha generado muchísimos espacios intermedios y muchísimas dificultades de atender los espacios intermedios. Además de nuestra recién incorporada conciencia de la multiescalaridad, ¿verdad? Y de la muy reciente incorporación de las municipalidades. Entonces, el problema, a mi parecer, es haber fragmentado tanto el tema, y la solución iría en términos de identificar mucho más claramente cuáles son los rectores del territorio en buen sentido, sentido amplio, sentido abierto, pero poder sumar esfuerzos y poder atender esos retos que se nos presentan desde un trabajo mucho más articulado. Gracias, don Patricio. A usted las gracias, señora Rosibel. Muy interesante, sin duda, su participación. Continuamos ahora con don Guillermo. Saludos, don Guillermo. Adelante. Don Guillermo tiene el micrófono apagado, cosa que es normal hoy en día. Este es uno de los comentarios seguro más repetidos en cualquier reunión de este tipo. Ya perdí 10 segundos en eso. Muchas gracias, Patricio. Un saludo a Irene, la ministra de Vivienda, y a Tomás, presidente Limbo, a los panelistas y a los que nos escuchan. Concuerdo con lo que han expresado tanto Tomás como Rosibel. Yo creo que nos hemos complicado como buenos costarricenses. Tenemos un procedimiento complicado para hacer un plan regulador o para regular. Duran años las municipalidades haciendo estudios DIFA, CETENA. Los estudios para cuando ya sale el plan regulador tienen 4, 5, 6 años. Entonces, cuando ya el plan regulador sale, es obsoleto. No podemos seguir haciéndolos así. Para colmo, los consultores de planes reguladores últimamente están haciendo enciclopedias de plan regulador. 9 tomos, 10 tomos, 1000 páginas. En ningún país del mundo así es la regulación urbana y el ordenamiento territorial. Si yo veo una municipalidad que tiene 10 tomos de plan regulador con más de 1000 páginas y le llevo un proyecto, es muy fácil encontrar un reglón o un párrafo en esas 1000 que me dicen que mi proyecto no se puede hacer. Y ahí es donde empieza a complicarse todo. Deberíamos ser simples. El ordenamiento territorial en Canadá, por ejemplo, los planes reguladores son en 50 páginas. Traen más gráficos que letras, son ilustrativos, dan la línea, definen qué es lo que hay que hacer. No podemos seguirlos complicando de esta manera. Incluso cuando son de 1000 páginas, se contradice el mismo plan regulador. En algún lugar, un párrafo dice en el tomo 5 que esto tiene que ser blanco, y en el tomo 8 otro párrafo dice que tiene que ser negro. Porque entre los mismos estudios y como se va cambiando entre tantos años, el mismo plan es contradictorio per se, y eso lo hace inmanejable. Necesitamos un trabajo conjunto, como bien lo dijo Tomás, y me gusta haber oído a Fello, el alcalde de Goicoechea, con un convenio con el Limbo. Entonces, un trabajo conjunto del MIBA y el Limbo. En las anteriores administraciones, el MIBA y el Limbo ni se hablaban. Hoy, en esta administración, tenemos un trabajo muy en conjunto del Limbo y el MIBA, y que buscan a las municipalidades para tratar de trabajar. Esto es en equipo, esto no es individual. Hay que trabajarlo institucionalmente, el Estado, con el Limbo y el MIBA, trabajando en conjunto, asesorando a las municipalidades, porque esto es difícil, esto no es fácil. Las municipalidades no tienen muchas la capacidad para hacerlo. Necesitan apoyo técnico, con su autonomía, pero necesitan apoyo técnico.
En este trabajo también tenemos que cambiar la forma de ver los planes reguladores. No podemos solo pensar en el plan regulador cantonal. En la Cámara de la Construcción hemos hablado mucho de los planes parciales. Los planes parciales son pequeñas zonas y ahí es donde tenemos que eventualmente ver cómo simplificamos que esos planes regulares se puedan hacer. Tanto en lo ambiental, que no sea solo con IFAS, que sea con evaluaciones ambientales estratégicas, como se hace en el resto del mundo, incluso en un plan parcial, podría ser hasta con un estudio de impacto ambiental. Tiene que ser más, la técnica también tiene que ser más fluida. Si el reglamento es pequeño, etcétera, sí hay posibilidad de cumplir la ley de que los planes reguladores se actualicen cada 5 años. Hoy ni siquiera ese artículo de la Ley de Planificación Urbana estamos cumpliendo. De acuerdo, don Guillermo, muchas gracias. Pasamos ahora con doña Karen Porras. Doña Karen, misma pregunta. Veo, me parece que tal vez si me confirman los moderadores, me parece que tuvimos una baja, ¿verdad? Seguro tuvo algún problema de conexión, doña Karen. Así que voy a continuar con la moderación y tan pronto ella se nos incorpore, le reponemos el tiempo si les parece, a efectos de darle continuidad al espacio. Entonces, continuaríamos ahora con la segunda pregunta. Para quienes recién se nos incorporan en las redes sociales del Ministerio de Vivienda o del Limbo o bien por Zoom, compartirles nuevamente que estamos en este conversatorio sobre aspectos estratégicos del ordenamiento territorial. Nos acompañan representantes de gobierno, del sector privado, sector académico y del sector municipal. Respondimos ya a una primera pregunta sobre los retos estratégicos, posibles soluciones de dicha política pública y ahora pasamos a preguntas puntuales para cada uno. Daríamos inicio con doña Rosibel. Doña Rosibel, poco a partir de su observación inicial, quisiera preguntarle ahora cuáles considera usted de su perspectiva, a partir del respaldo académico que usted, digamos, desde la UNED brinda, cuáles considera que son las capacidades más estratégicas que debemos fortalecer en Costa Rica en ambos niveles de gobierno, entiéndase en el gobierno municipal y en el gobierno nacional, para poder acelerar una política pública de ordenamiento territorial. Y nada más, antes de que dé inicio, le digo a doña Karen que, doña Karen, ya seguimos con usted. Como tuvimos ahí un problemita de conexión, no se preocupe, esto pasa. Vamos a continuar con doña Rosibel y luego retomamos con usted. Entonces, adelante, doña Rosibel. Bien, yo pensaría que en todos los niveles siempre tenemos que considerar por lo menos 3 factores. Lo disciplinar, que a mi parecer ha crecido mucho y ha desarrollado mucho. Lo tecnológico, que viene a ser un aporte fundamental y recientemente de gran valor en este tema. Pienso, por ejemplo, en todos los sistemas de información geográfica, para mencionar solo uno, y la gestión, que también recientemente se ha visto enriquecida por todas las capacidades de inteligencia artificial con el que usted puede, pues, tener una base de datos robusta con toda la información del territorio y por capas analizar cuál es su prioridad. ¿Qué hemos encontrado en la UNED? Bueno, y yo saludo de parte también del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, que está adscrito a extensión de la UNED, pero del que yo también he sido en algunos momentos colaboradora en investigación, que se ha encontrado poca capacitación de funcionarios municipales y de autoridades municipales, por ejemplo. Se ha encontrado también que las autoridades llegan con muy poco tiempo para aprender y para desarrollar sus intereses, sus motivaciones, sus buenas intenciones, y eso limita muchísimo la capacidad del gobierno local. Y también, bueno, habría que decir que yo también celebro la noticia del video inicial porque son pocos los cantones que tienen esta posibilidad. Y digo poco en el escenario nacional, que todavía sigue siendo pues una necesidad darle al cantón esa capacidad. Y que cuando hay procesos participativos también hemos encontrado una dificultad grande de participación de la ciudadanía, una ciudadanía informada, una ciudadanía con herramientas y con posibilidad de atender esos grandes temas. Entonces, ¿qué fortalecería? Bueno, en términos disciplinares, darle a las distintas
personas que participan. Lo puntual de estos temas, hemos sido formados en grandes líneas disciplinares, pero la particularidad sigue siendo una necesidad a atender. En términos de lo local, y mucho más acompañamiento técnico y mucho más fortalecimiento del rol disciplinar para el desarrollo de todas estas estrategias, y en lo local ya propiamente en términos de la incorporación de diferentes sectores, mucho más divulgación para una participación informada y una participación con herramientas de la ciudadanía en la construcción de estos procesos. Creo que estamos en un reto muy interesante, pero las personas que habitan el territorio en toda esta multiescalaridad tienen la necesidad, el derecho y la responsabilidad de ser parte de la construcción. Esa sería mi propuesta, don Patricio. Muchísimas gracias, doña Rocibel. Muy interesante su perspectiva. Saludamos también a las señoras y señores de la UNED. Continuamos, doña Karen. Retomamos a donde quedamos. No se preocupe. Retomamos a la primera pregunta, ¿verdad? Sobre los retos estratégicos y posibles soluciones en relación a la política pública de ordenamiento territorial. Entonces, si gusta. Gracias, Patricio, y saludos para todos y todas. Y las disculpas del caso, se me cayó el internet de la casa. Estoy pegada con el teléfono. Vamos a ver cómo nos va. Primeramente, de verdad que el ordenamiento territorial es un tema hoy más que nunca, considero yo, de relevante importancia, sobre todo porque tenemos que potenciar la inversión cantonal y la creación y de nuevo crear o generar más empleo. Y entonces depende mucho de esto, al igual que el desarrollo de las localidades en nuestro país. También, ¿cuáles son los retos que tenemos? En principio, educar a la población sobre el valor de este ordenamiento. Y es que un territorio desordenado no sabe hacia dónde va. Siempre decimos que en nuestros hogares tenemos que tener un orden lógico y una planificación. Y bueno, poner de acuerdo también, como bien lo decían quienes me han antecedido, poner de acuerdo a las diferentes agendas de los sectores en una visión de desarrollo, y que los instrumentos que se generen reflejen una visión del territorio. Esa coordinación que debe de haber entre el gobierno central y las municipalidades definitivamente tiene que darse, completar la tarea con los cambios en la administración general de nuestro gobierno desde una perspectiva territorial y no solo en el marco geopolítico. Definitivamente también hace falta una reforma en la ley de planificación para simplificar el proceso. No puede ser que tantas instituciones tengan que ver con aprobaciones o improbaciones básicamente de planes reguladores, y que esta sea más interactiva. Quiero decirles que cuando yo fui regidora, presidenta municipal, a mí me tocó aprobar o más bien estábamos analizando el plan regulador aquí en Atenas, y fue una locura porque uno como regidora tiene que aprobar un instrumento que no conoce. Y bueno, los municipios con capacidades que son más fuertes, que tienen más recursos, definitivamente para ellos es menos difícil. Hay que ayudarle a las municipalidades más pequeñas, las que tienen menos condiciones. Y bueno, yo creo que ahí todos sumados y en coordinación podemos lograr concretar un desarrollo territorial o un ordenamiento territorial que nos sirva al país y a los 82 municipios y a los 8 consejos municipales de distrito. Muchas gracias, doña Karen. Por cierto, también igual que don Tomás, gusto de verla nuevamente hoy en la mañana. También estuvimos con los expertos. Muy interesante, por cierto, agradecerle por ese espacio. Don Guillermo, vamos con usted nuevamente. Un aspecto importante, ¿verdad? El país ha venido impulsando una agenda importante orientada a la descarbonización, a la atracción de inversión,
Para nadie es un secreto, vivimos complicaciones importantes en el tema de desempleo. Entonces surge la pregunta de cuál considera usted que es el impacto económico de la situación nacional del ordenamiento territorial, una situación que es hartamente conocida en informes del Estado de la Nación y demás, en las condiciones de competitividad del país. ¿Cuál es el impacto de esa ausencia? Gracias, Patricio. Es altísimo. Son carísimos para las municipalidades los estudios ambientales de los IFAS, cuando en otros países se hacen evaluaciones ambientales estratégicas que son más baratas. E incluso tenemos cantones tan pequeños como Tibás o Curridabat que hasta podría ser hasta un estudio de impacto ambiental, para hacerlo sencillo. Y así incorporamos la variable ambiental para la planificación estratégica. La parte técnica, vuelvo a repetir, 10 tomos. Usted sabe lo que hay que pagarle a la gente y a los consultores para hacer 10 tomos, cuando puede ser algo mucho más sencillo, incluso estandarizado, unas guías ya incluso dadas desde el INBU que las municipalidades pueden acoplar y acomodar. O sea, si cambiamos el sistema, tenemos que hacer un cambio de chip para que eso no cueste. Son obsoletos, porque cuando se están aprobando es algo que se estudió hace 10, 20 o 15 años. Por ejemplo, en la Municipalidad de La Unión, el plan regulador es del 2003 y se hizo en los 90. Estamos en el 2020, en la segunda década del siglo XXI, con lo que se ocupaba en Costa Rica en la última década del siglo XX. No tienen, son atrasados en alturas, en densidades, en ciudades compactas, en usos mixtos, en hacer que el costo de los servicios minimizarlo para el Estado si hacemos ciudades más compactas y de uso mixto, dejar de tener cantones dormitorio. Cada cantón es un núcleo urbano per se, debería tener fuentes de empleo y de vivienda. Que si yo quiero vivir en un cantón y quiero trabajar en otro y tengo que atravesar cantones sea opcional, que casi todos los cantones pueden llegar a tener fuentes de empleo con fuentes donde se vive. Eso hay que incorporar y explotar mucho más el uso mixto. El plan regulador lo hacemos a nivel soviético. Casi que le ubicamos dónde va el parque en la finca si usted hace una urbanización. Son más generales, no podemos entrar a ese detalle en los mapas de zonificación. Eso funcionaba en la cortina de hierro en la segunda década, en la segunda mitad del siglo pasado. Hoy así no son los planes reguladores ni los mapas de zonificación. Tenemos que hacer que tenemos una gran ventaja en la GAM. La GAM no es una gran ciudad, es una federación de 31 ciudades y tenemos que trabajarla y verla así. Cada cantón es una mini ciudad que debería tener residencial, comercio, fuentes de empleo y así debería ser su plan regulador. Entonces podríamos tener incluso menos dependencia del automóvil, menos presa, menos infraestructura vial si logramos hacer una federación de un conjunto de mini ciudades pensando así en la GAM. Hemos desperdiciado años en estudios grandes, caros, que no nos han llevado a ningún lado. Y la solución, vuelvo a decirlo, es sencilla. ¿Y cómo podemos hacer ajustar? Tenemos que apostarle como país a los planes parciales. Los planes parciales es una forma de hacerle una pequeña cirugía a un plan regulador y definimos un área de desarrollo donde queremos impactar. Y eso no solo debe ser una asociación público de instituciones como municipalidades, sino además privada, como las que el INBU está incluso tratando de empezar a hacer ahora. Da gusto tratar de oír eso, porque eso antes no lo oíamos de las administraciones anteriores, como lo hemos propuesto muchas veces. Un plan parcial tiene que tener la participación del sector privado para que eso no se quede en un plan, en una revista, en un tomo, en una biblioteca como esta que tengo aquí atrás. No, tiene que ser algo que se ejecuta, que se hace, que la ciudad lo tenga, lo viva y sirva para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Muchas gracias, don Guillermo. Vamos ahora con don Tomás. Don Tomás, el estado de la técnica ha planteado diferencias importantes entre la planificación urbana y el ordenamiento territorial. ¿Cuál considera usted que debería ser el rol del INBU en el marco, digamos, de una visión institucional en relación a la planificación urbana y en relación al ordenamiento territorial? Gracias, Patricio. Bueno, el rol creo que lo deja bastante claro esa ley de 1968, pionera, como decía, en América Latina, vanguardista. Señala en uno de sus artículos, creo que es el 2, que el INBU debe velar por la expansión ordenada de sus centros urbanos y el equilibrio con las áreas rurales para contribuir a un buen uso de los recursos naturales y orientar la inversión en las mejoras públicas. Si uno lee la definición de sostenibilidad y lee este rol que se le asigna al INBU, básicamente está enfocado a generar un desarrollo sostenible. La ley orgánica, por su parte, que es la ley que constituye el INBU, le determina también la función de planear el desarrollo y crecimiento territorial
para localizar adecuadamente las viviendas y asociarlo al desarrollo económico y social. Entonces es un rol de ejecutor, es un rol de policía, digamos, en cuanto al control urbano y territorial a nivel nacional, y que busca también asegurar la aplicación de los instrumentos claves para desarrollar una planificación que nosotros llamamos en cascadas, es decir, las diferentes herramientas de las diferentes escalas, desde el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, desde los planes regionales, pasando a los planes intermunicipales o subregionales, a los planes reguladores, hasta el plan proyecto. Alguien tiene que tener ese rol de articular y de concatenar esas herramientas, y eso es lo que le da la Ley de Planificación Urbana al INBU. Entonces, tomando en cuenta que el marco legal vigente en materia territorial está distribuido, como decía Rosibel, en diferentes instancias de la administración pública, y por ende en competencias y en potestades intersectoriales, pues la clave es que logremos hacer operativo esto a través de un instrumento, de una herramienta, no solo normativa, sino estratégica, que sea vinculante, pero que también sea orientadora, que sea ágil y que sea de fácil revisión, ¿verdad? Entonces, en esa línea nos hemos empeñado en actualizar todos los reglamentos nacionales, los manuales, los guías. Hemos cortado una brecha de 32 años, que no se hacía eso. Y hemos, después de 32 años, actualizado todo el cuerpo de reglamentos, todos los manuales y todas las guías, pero el trabajo no termina ahí, porque este es un proceso constante. La planificación es un proceso, no es un objetivo lineal que termina. Entonces, el trabajo más difícil de cortar esa brecha creo que ya está hecho. Ahora podemos entrar en un ajuste permanente, en una revisión y mejora continua de esas herramientas. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos participado en ese proceso y sabemos que no es fácil, que es complejo, pero que es la única forma de asegurarnos un consenso de articulación de los procesos. Entonces, creo que tomando en cuenta también una disposición que nos da la Contraloría General de la República para que materialicemos el Plan Nacional de Desarrollo Urbano a través del desarrollo de las 7 regiones, creo que ese es otro factor bien importante, porque tomando en cuenta las unidades de análisis de las regiones del país como un instrumento de ordenamiento del territorio, podemos lograr también tener un marco estructurado con un enfoque moderno, estratégico y orientado. Y vale la pena decir que en gran medida este proceso que ha hecho el INBU se ha articulado y se ha vinculado a las políticas de ordenamiento territorial que ha generado el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Es decir, estamos viendo que aquí la gran clave es hacer una planificación articulada entre los diferentes niveles, entre las diferentes escalas, asegurándonos una gobernanza que permita administrar ese marco legal complejo y distribuido en diferentes roles. Muchas gracias, don Tomás. Vamos ahora con doña Karen. Doña Karen, justamente don Tomás hacía referencia ahora a la actualización normativa, un proceso en el que usted ha estado involucrada, sobre todo particularmente en relación al reglamento de fraccionamiento y urbanización. Que es una competencia del INBU, ¿verdad? Ha sido recibido en algunas municipalidades de manera muy positiva, en otras no tanta. En gran medida se le ha cuestionado la autonomía constitucional que tienen las municipalidades de regular dichos aspectos y de alguna manera se ha cuestionado la posibilidad de que el INBU intervenga en esa materia, pero lo cierto es que el INBU tiene una competencia residual, ¿verdad? No tendría que intervenir en la medida en que las municipalidades tengan sus propios instrumentos. Entonces, ¿cuál considera usted que han sido los factores que han imposibilitado a las municipalidades de ejercer dicha autonomía de manera directa? Y desde su perspectiva, viendo la simetría del régimen municipal, ¿qué se puede hacer desde el régimen municipal para poder contribuir al ejercicio de esa autonomía? Sí, a ver, como bien lo dijimos antes, los planes reguladores son muy costosos, sobre todo para las municipalidades más pequeñas, no solamente por esa tramitología, sino porque no tienen recursos para poderlos terminar, dar inicio y finalizarlos. Hablamos de una autonomía, pero en realidad es una autonomía relativa, ¿verdad? Lo ideal, en un mundo ideal y en un país descentralizado, es que todo este proceso lo haga la misma municipalidad, ¿verdad? Y que el gobierno central facilite
todos los estudios y los instrumentos para que los gobiernos locales puedan tener su propio plan regulador. Y bueno, nosotros apostamos a que, bueno, es tan relativa que el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana, que corresponde a los planes reguladores conforme el precepto de la Constitución, el artículo 169, reconoce la competencia y la autoridad de los gobiernos locales para planificar y controlar el desarrollo urbano. Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador y los reglamentos de desarrollo. Sin embargo, esta autonomía sobre la planificación y el control de los territorios no es absoluta, como antes les decía, ya que la misma ley establece en el 4240 que el Poder Ejecutivo va a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y remitirá a las municipalidades y a las instituciones autónomas y semiautónomas las recomendaciones y lineamientos que servirán de base para la planificación y desarrollar el ordenamiento territorial. Además, corresponde a la Dirección de Urbanismo revisar, aprobar los planes reguladores y sus reglamentos, examinar y visar en forma ineludible los planos correspondientes a los proyectos de urbanización o de fraccionamiento para efectos de las urbanizaciones, informar o denunciar a las corporaciones municipales, la comisión de infracciones graves a esta ley o al plan regulador local. Y entonces aquí vemos donde hay una gran maraña no solamente de requisitos, sino también esa relación que en muchos casos, y aquí está don Tomás, el INVU tiene con las municipalidades, y muchas veces muchas municipalidades creen que esa competencia que tiene, o muchas autoridades locales creen que esa competencia que tiene el INVU debería de ser eminentemente de la municipalidad. Entonces, hay quienes se atreven a asegurar que en este reglamento roza la autonomía municipal, porque quisiéramos de verdad en un mundo, en un mundo que cada día es más descentralizado, o en países donde cada día, o en el mundo donde los países cada día son más descentralizados, quisiéramos que las municipalidades pudiesen tener resolución sobre todos estos temas y que no tuviesen que depender de otros organismos del gobierno central. Muchas gracias, doña Karen. Perfecto, ya vamos con la última pregunta de esta primera etapa del conversatorio. Creo que ha estado muy enriquecedor. Yo he tratado de intervenir poco, aunque me estoy mordiendo para hacerlo, pero realmente la idea es escucharlos a ustedes. Don Guillermo, vamos con usted. Usted ha venido planteando en el conversatorio y en otros espacios en los que hemos tenido la oportunidad de coincidir el cuestionamiento sobre el tema de los IFAS, la necesidad de disminuir los costos de los planes reguladores. Sin embargo, probablemente pues conocerá usted también, ¿verdad?, que se cuestiona que de alguna manera debilitar el IFA como tal puede generar una vulneración al resguardo del recurso hídrico, un recurso estratégico en el desarrollo del futuro de la humanidad, en un momento en el cual además la humanidad ya no solamente se plantea retos de desarrollo sostenible, sino incluso de desarrollo regenerativo. Es decir, todo el tema del cambio climático ya nos pone a que el desarrollo no solamente no solo no debe generar un impacto, digamos, sino que debería contribuir con un impacto positivo a regenerar condiciones de biodiversidad, de protección del agua y, en fin, pues de armonizar aún más el desarrollo con la naturaleza. En ese sentido, digamos, lo primero sería, ¿no considera usted que ese debilitamiento de los IFAS genera un riesgo aún mayor para una economía regenerativa? Eso uno. Y segundo, ¿cómo podemos asegurar que una disminución, digamos, o un cambio en los IFAS y un abaratamiento en los procesos de planificación territorial no van a generar un mayor nivel de riesgo para la situación ambiental ya crítica en este país y en el mundo?
Gracias, Patricio, por esa pregunta. No, en ningún momento queremos dejar de lado el ambiente, todo lo contrario. No es debilitar los cifras. Los cifras es un método. Es un método en que usted coge un mapa y lo pinta de colores y hace eso mismo con 31 variables diferentes y de alguna manera los mezcla para hacer un único mapa unificado. Eso es una metodología. La evaluación ambiental estratégica es similar, es coger todas esas variables y se hace como si fuera un estudio de impacto ambiental, es analizar todas las fragilidades ambientales que se pueden llegar a tener y enumerarlas en un documento o en un informe. Y entonces a la hora de hacer la planificación urbana todo eso se considera. No es dejar de lado la parte ambiental, no es no cuidar la parte de los acuíferos. Tuvimos un pleito de casi 10 años con la matriz de vulnerabilidad de Senara porque decían que contaminábamos los acuíferos haciendo plantas de tratamiento. Por Dios, es el único país del mundo en que decía que se contaminaban acuíferos con plantas de tratamiento. Entonces, es un asunto de poner en orden las cosas y de ubicar cada cosa en su espacio que tiene que tener. Y el ambiente es importantísimo. Es la variable número 1 a incorporar. O sea, si uno no tiene, es igual que un proyecto grande, si no tienes la parte ambiental valorada para hacer, no puedes planificar el proyecto. Más aún en un territorio, lo pongo al revés. ¿Cuáles países usan el IFA para incorporar la variable ambiental en su ordenamiento territorial a manera de norma? Ninguno. Y yo no tengo nada contra los IFAs, estoy fascinado de que haya una normativa de IFAs y que la municipalidad que las quiere usar que lo use. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber distintas opciones ambientales como las hay en el mundo, no es que las inventemos nosotros aquí, las existen en el mundo, se ven en las facultades universitarias, en las carreras de estudios ambientales y podemos usar estudios de impacto ambiental TIVAS. Perfectamente TIVAS puede ser un estudio de impacto ambiental, no necesitas hacer un mapa de IFAS. Curridabat, con el área que tiene, tenemos cantones muy pequeños que podríamos hacerlos así. Otros necesitamos otro tipo de estudios, como la evaluación ambiental estratégica, que es otra forma de considerar todas las variables ambientales, todas. Y si hay que actualizarla, esa es la importancia de que los planes reguladores se puedan modificar y actualizar rápidamente. ¿Qué pasa si en el estudio ambiental no vimos algo y sale algo nuevo? Entonces hay que actualizar rápidamente, no solo para poder mejorar el desarrollo, también a veces puede ser para incorporarle una variable que antes no estaba. Una falla, por ejemplo, que no se tenía, o una zona de derrumbes que antes no era y ahora lo es, o una zona de inundación que no se ha inundado en 50 años y ahora se inunda. O sea, son cosas que están sucediendo con efectos de cambio climático que se pueden llegar a tener y no es desconsiderarlos y abaratar los costos, no, es cómo podemos hacer, considerando todas las variables ambientales, llegar a tener el producto que el país necesita. Si cuesta lo mismo, perfecto, pero si se puede abaratar porque hay formas más baratas de hacer esos estudios, perfecto que exista la opción de que la municipalidad escoja si puedo irme por acá o por acá. Y la normativa legal debería contemplar eso. Impecable uso del tiempo, don Guillermo. Muchas gracias. Vamos ahora con doña Karen. Doña Karen, en Costa Rica, una municipalidad de 16 kilómetros cuadrados, 16, puede tener más de 20.000 millones de presupuesto. Una municipalidad de casi 2.000, entiéndase, 16 comparado con 2.000, puede tener 5.000 millones de presupuesto. Ese es el tipo de asimetrías que tenemos. Tenemos dificultades para aprender procesos de planes reguladores. El desarrollo urbano expansivo está siendo una problemática crítica para la competitividad del país, para la calidad de vida de las personas, para la sustentabilidad ambiental. ¿Se han planteado ustedes a lo interno del régimen municipal si la actual división territorial es la que este país necesita? A la luz de estos datos, a la luz de lo mencionado por doña Rosibel en relación al río Cloro. Esa es la primera pregunta. Y segunda, si se lo han planteado o no, qué gobernanza a lo interno del régimen municipal, no solo para el área metropolitana, sino más bien incluso fuera, donde tenemos aún mayores debilidades de coordinación, proponen a lo interno del régimen municipal para un uso óptimo desde el punto de vista regenerativo, de competitividad y de equidad, podría emprender Costa Rica desde el régimen municipal. A ver, nosotros tenemos 82 municipalidades, 8 consejos municipales de distrito y aún tenemos una serie de leyes que quieren plantear más bien que otros distritos se hagan cantones y yo nunca he escuchado durante mi tiempo que tengo en el régimen municipal de otra forma
de ordenar el territorio que sea geográficamente, darles mayores o que sea diferente. Ahora, lo que sí yo creo que a nosotros, o que lamento mucho, o que cuesta mucho la relación entre el gobierno central y los 82 municipios y los 8 consejos municipales de distrito. Esa relación o ese gobierno intermedio que no existe en el país nos lleva a tener, sobre todo en las municipalidades más lejanas de la gran área metropolitana o de la capital, nos lleva a tener dificultades en la comunicación, pero además nos lleva a tener municipalidades con muchas disparidades, ¿verdad? Nosotros creemos desde el proyecto Mueve que podemos propiciar el trabajo mancomunado y hemos también insistido en el fortalecimiento de las federaciones. Creemos que las federaciones pueden generar esa comunicación y ser ese enlace para poder organizar a estos gobiernos locales y que puedan trabajar más territorialmente. Hoy día lo hacen y bueno, esa podría ser una solución para la compleja comunicación que hay entre un gobierno central, no digo es de siempre, la comunicación siempre es compleja y el poderse ver como territorios, porque además elegimos 82 gobiernos locales que son territorios y ellos se sienten además gobiernos locales, gobiernos en sus territorios. Y esa complejitud de cómo podemos entrelazarlos para la toma de decisiones, yo celebro que lo hayamos logrado en el proyecto Mueve con los 15 municipalidades y que de este proyecto pueda salir el modelo de gobernanza que requerimos para poder propiciar proyectos conjuntos con objetivos claros. Muchas gracias, doña Karen. Vamos ahora con doña Rosibel. Doña Rosibel, para nosotros a lo interno de la institucionalidad, este proceso ha sido un proceso, como le explicaba la señora ministra, complementario a un proceso de actualización e integración de políticas públicas. Esto reviste de particular interés en el marco de la reforma del Estado, un proceso en el cual pues, el país se ve en una situación económica difícil, el sector público de alguna manera hemos sido cuestionados por la ciudadanía y de eso no están exentas las universidades. Quisiera preguntarle a usted desde una perspectiva crítica, ¿qué le ha faltado al sector académico nacional para poder contribuir de una manera más decidida y más enérgica al tema del ordenamiento territorial? Bueno, yo pensaría que en esa interpretación que señalaba al principio, mucho más trámite que estratégica, pues se fue cerrando a una visión muy de instituciones encargadas y no tanto de una construcción, como se ha señalado acá antes por parte de don Tomás, de don Guillermo, de doña Karen, multidisciplinar y multinivel interinstitucional. Pienso que la academia en ese sentido también se relegó desde los enfoques disciplinares. Y mi posición autocrítica en este sentido sería pues que tenemos la posibilidad de devolverle al país desde la perspectiva, a mi parecer, más útil sería el acompañamiento con datos para la toma de decisiones. Yo pienso que es fundamental que nos basemos en datos y que aprovechemos el saber que ya está en muchos de los grupos locales, de los grupos institucionales, de los gobiernos locales mismos, y que en un proceso ordenado, sistemático, en el marco de la rigurosidad científica, respondiendo a la responsabilidad social que tenemos como instituciones académicas públicas, sumarnos a esta tarea en la construcción
de ese entramado de datos que realimente la toma de decisiones. Señalaba antes que tenemos ahora herramientas de inteligencia artificial que en el pasado no estaban disponibles. Ahora usted puede generar un modelo de muchas variables y en muy poco tiempo hacer simulaciones, por ejemplo, simulaciones de lo que corresponde a los efectos sobre ambiente natural, desde la inundación hasta el uso más eficiente de nuestros recursos, hasta el modelar los procesos económicos de los territorios. Le pongo, por ejemplo, si usted revisa el censo, aunque está un poquito viejito, el censo dice que más o menos la mitad de la gente vive y trabaja en el mismo cantón. Eso lo pone a pensar a usted cómo hace ese territorio para generar un, entre comillas, ambiente de negocios. Y se va a dar cuenta que muchos de los gobiernos locales lo logran con una inversión propia muy alta, que les genera muchísimas exigencias. Capacitar, por ejemplo, llevar una pequeña iniciativa a emprendimiento, por ejemplo, gestión de empresa, es muchas veces asumido por el gobierno local directamente. Creo que la academia puede participar en una construcción bastante más amplia y más estratégica de lo que significa, por ejemplo, la mejora de los tejidos productivos. El acompañamiento a los tejidos productivos, desde el muy pequeñito hasta la gran empresa, los encadenamientos, desde las capacidades locales y con participación de los sectores más grandes. Yo me llamaría la atención a mí como academia de entrar a ser más activos en ese papel. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doña Rosibel. Don Tomás, aquí se ha mencionado, bueno, mencionaba justamente doña Rosibel al inicio el tema de la fragmentación. Mencionaba también don Guillermo el tema de los costos. Mencionaba doña Karen el tema de la necesidad de apoyo en el régimen municipal. Quisiera, digamos, que esos cuestionamientos se dan, digamos, de manera simultánea un cuestionamiento del rol del MIBA, del rol del INPO en las discusiones de planificación urbana y ordenamiento territorial. Quisiera consultarle cuál es su criterio sobre el rol de ambas instituciones y a qué deberíamos aspirar en ese sentido. Lo primero que hay que decir es que son instituciones por naturaleza totalmente distintas. Estamos hablando de un Ministerio de Vivienda, que es un ministerio, es una autoridad política, que se encarga justamente de emitir políticas, de generar lineamientos, de coordinación interinstitucional, de la coordinación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, de participar en el Consejo de Gobierno, y del INBU, que es una institución autónoma que ejecuta, que construye, que planifica, que financia, que tiene una naturaleza distinta, ¿verdad? Entonces, partamos de que son instituciones con naturalezas diferentes. La posibilidad de que sea una sola dependerá de cómo. Hay 1000 formas de hacerlo. Y quizás de esas 1000, muchas sean formas negativas, que no aporten, que no ayuden, que complejicen el proceso. Si hay una mejora en el valor público, si se logra un modelo más eficiente, si se reduce el gasto, si hacemos más con menos, si tenemos un proceso, pues podría ser una alternativa a analizar. Pero creo, y en el momento en el que estamos, y atendiendo la pregunta de si son lo mismo, no son los mismos, no son dos instituciones que hacen lo mismo. En este momento, el MIBA y el INBU están haciendo un proceso de lo que diríamos que es una gobernanza multiescala y multinivel, que es coordinar entre las instituciones del sector y entre el sector municipal, el sector privado y otras instancias, una forma de gestión. La gobernanza es la capacidad de organizarse para mejorar la gestión pública, para resolver. Creo que lo hemos hecho positivamente en temas como el tren, en temas como el corredor biológico María Aguilar, como el tema de los planes reguladores, como el tema de los procesos de vivienda, interés social, clase media. Entonces, en síntesis, son instituciones de naturaleza diferente que tienen la posibilidad de generar modelos de gobernanza multiescala y multinivel, y que en un escenario
de fusión, pues tendría que valorar esos 4 grandes principios, ¿verdad? Cómo fortalecer el valor público, cómo hacerse más eficiente y cómo reducir el gasto para hacer más convenios. Muchísimas gracias, don Tomás. Justo también surgía esa pregunta de parte del público, así que vamos avanzando con la resolución de consultas del público. Y llegamos justamente al cierre de esta primera etapa de consultas acá, y ahora pasaríamos justamente a las preguntas de las personas que nos han acompañado, tanto en el Facebook del MIVA como del INBU, así como mediante el Zoom. De parte mía, pues agradecerles a los 4, creo que ha sido muy enriquecedor. Este video va a estar, va a estar disponible para que creo que luego lo podamos repasar y podamos continuar sobre los planteamientos que se han hecho, que creo que son de suma consideración para continuar, ¿verdad? El proceso de fortalecimiento de política pública en ordenamiento territorial. Entonces, con esto le paso la palabra a Tatiana para que continúe ya con la parte de las preguntas del público. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, don Patricio. Y efectivamente, nos faltó el Bambi. También tenemos consulta del Facebook del Banco Hipotecario de la Vivienda, del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como preguntas de la plataforma de Zoom. Son bastantes, lo cual nos agrada muchísimo porque quiere decir que ustedes están tomándose el tiempito para poder escuchar esto y podamos analizar en conjunto todo lo que viene. Así que, sin más, voy a dar inicio a la primera consulta, que es para doña Karen. Y nos lo pregunta Rose. Lo vamos a leer así porque algunas personas no tienen o no colocan su nombre completo. Si la UCR y la UNA tienen profesionales, las herramientas, el conocimiento para poder realizar planes reguladores, ¿por qué no se hace por medio de convenio? Sin esperar que las municipalidades con poco conocimiento del tema se embarquen con las empresas privadas que además de cobrar muchísimo dinero, no dan el resultado esperado. Lo digo por el plan BIT Catastro en Guanacaste, que fue no tan bueno, llamarlo de alguna manera para no utilizar términos tan fuertes. Doña Karen. Sí, sí se han hecho planes reguladores mediante convenios con, no recuerdo qué universidad, pero creo que el de Esparza, una institución de estas orientó el proceso. A ver, las universidades también cobran, no lo hacen de gratis y son costosas, porque recuerdo que en alguna oportunidad estuvimos valorando con la Universidad de Costa Rica hacer un convenio para trabajar los planes de reguladores y el monto era un monto muy considerable porque en sí el plan regulador es costoso. Solo los índices de fragilidad ambiental son muy costosos porque son modelos además que nosotros cuestionamos porque son modelos que trajeron de otros países y que nos los implantaron acá en Costa Rica. Entonces, no es cierto que las universidades los den gratuitamente, tampoco las municipalidades tienen tantos recursos, mucho menos en estos momentos que van a estar súper limitados porque tienen una baja sensible en sus presupuestos ante la no paga de los contribuyentes, ¿verdad? Muchísimas gracias, doña Karen. Y bueno, les recuerdo que el señor viceministro está tomando el tiempo a todos, tenemos 2 minutos, va a seguir sacando el lapicito para que afinemos punta, literalmente. Así que la siguiente consulta es para don Guillermo. Don Guillermo, de don Dani Rojas. ¿Es la visión cantonal la mejor forma de administrar el territorio? Tantas municipalidades no pueden generar múltiples visiones de lo que es el desarrollo urbano. Además, de diluir los escasos recursos en estructuras administrativas. ¿Cómo implementar los procesos de desarrollo integral, ante este contexto? Don Guillermo, en 2 minutos. Tiene el micrófono cerrado, don Guillermo. Gracias. 1 minuto nada más. Es muy sencillo, es un trabajo en equipo. Si una municipalidad quiere hacer equipo con otra municipalidad, sería lo más conveniente. Y si esa municipalidad hace equipo con el INBU y una universidad y el MIVA y hacemos un trabajo en equipo y se va sacando en equipo, podemos hacerlo mucho más fácil. Y
Sí tenemos que simplificar, no puede ser, los estudios son grandes, costosos, etcétera. ¿Por qué son así? Porque así está en reglamentos, no es en una ley. Tenemos que hacer las cosas más simples. Nosotros mismos somos los que hemos complicado las reglas del juego. Y el juego aquí es complicado porque nuestras reglas son complicadas. Entonces tenemos que hacer dos cosas. Ni lo puede hacer la municipalidad sola. Yo he visto universidades que le hacen un plan regulador a una municipalidad y no funciona porque no tiene la realidad de la municipalidad. Tiene que ser un trabajo en equipo. Es la única forma de hacerlo y tenemos que simplificar las reglas. Bueno, menos de 2 minutos, creo que vamos muy bien, señor viceministro. Don Tomás, esta consulta es de doña María del Milagro Garita. Nos dice, ¿no creen ustedes más bien que esas asimetrías deberían ser consideradas más bien en la forma en que nos tratan los entes estatales que nos deben apoyar en los procesos, pues territorialmente y administrativamente es más complejo hacer cambios? Pero ¿qué tal si instituciones como el INBU, CETENA, SENARA, entre otras, adaptan sus políticas a nuestras realidades? Gracias, Tatiana. Bueno, la pregunta es muy interesante. Va aparte del trasfondo de lo que hemos venido trabajando y lo que señalé yo creo que en la primera pregunta, es decir, de generar las condiciones habilitantes, no solamente simplificar las herramientas, sino también generar los canales de interacción, de participación. Pongo como ejemplo la mesa de planes reguladores, que se ha venido trabajando en conjunto con el MIBA, con el INBU, con el IFAM, y que nos ha permitido ya gestionar 11 procesos de trabajo de acompañamiento con las municipalidades. Ahí hoy arrancó este webinar el señor alcalde de Huicochea, pero ahí prácticamente todos los cantones de Cartago ya firmaron un convenio con nosotros, con el INBU, para generar un proceso de acompañamiento técnico en el desarrollo de sus planes reguladores. En el caso de Cartago es un caso muy particular, muy interesante, porque ellos están actualizando sus planes reguladores, no los están haciendo de cero, y muchos de ellos son relativamente recientes, 2010, 12, 14. Es decir, hay un ejemplo concreto que demuestra que sí se pueden hacer las cosas de forma eficiente y buena cuando hay ese proceso de coordinación acertada. Creo que el Ministerio de Vivienda generó ese espacio de la mesa de trabajo de los planes reguladores. Participamos las instituciones que justamente doña María del Milagro cita, es decir, CETENA, INBU, MIBA, y ha dado resultados muy positivos. Los resultados se pueden ver en el número de cantones que no estaban haciendo gestiones de plan regulador y que ahora lo están haciendo, y en el número de cantones que ya están en la última fase, que es la fase de revisión dentro del limbo, ¿verdad? Entonces, hemos ido logrando mover esos procesos, efectivamente, hay que hacerlo todavía más, hay que persistir en ese esfuerzo, tenemos que revisar las herramientas, tenemos que ir a las condiciones habilitantes para que los planes reguladores sean más ágiles, fragilidad ambiental, procesos, trámites, y estamos trabajando en eso, pero entonces me parece que sí, que la respuesta es que para evitar esas asimetrías, justamente la unión de estas instancias de trabajo del sector y servicios nuevos que hemos generado, como el servicio de acompañamiento, está justamente para eso, para que el municipio con el consultor no tengan una relación únicamente de dos partes, sino que hay una instancia externa que pueda darle seguimiento a ese proceso. Muchísimas gracias, don Tomás y doña Rosibel. Nos consultan cómo reactivar las zonas industriales de 1982 que definió el INBU, cómo implementar nuevas políticas para ello y cuál sería el enfoque estratégico de estas políticas en miras del siglo en el que estamos. Bueno, me parece muy interesante que nos devolvamos al 80 y algo a buscar una solución en un contexto que justamente nos está abriendo tantas posibilidades. Y para pensar específicamente en zonas industriales, yo llamaría de nuevo la atención a un tema que también se ha tratado acá, y es la necesidad de pensar en el territorio de forma integral y verle como
una muestra de la realidad económica, política, social, identitaria, de lo que sucede ahí. Entonces, al momento de activar zonas industriales en este contexto, tenemos que pensar muy probablemente en actividades de alto valor agregado, de lo contrario no estaríamos impulsando el desarrollo en un buen sentido, si es que se puede dar varios sentidos de la palabra desarrollo. Y entonces, pues un generador de este tipo entra en una relación inmediata con los cantones adyacentes y con los cantones desde donde se alimentan las diferentes, por ejemplo, necesidades disciplinares de las zonas industriales. Entonces, hay que ver hacia los lados y creo que aquí se ha señalado también. En el momento en que pensamos en la reactivación económica y pensamos en la generación de empleo, por ejemplo, pensamos en una estrategia que une cantones, hay que ver hacia los lados, hay que pensar en el vecino, la pequeña escala cantonal tiene que hacerse acompañar y en esa medida las soluciones previas que hacían pensar que una zona industrial impulsaba un cantón ha pasado más bien a la propuesta de que estos clústeres o estas unidades con diferentes capacidades se suman a su vez en sumas de cantones y no probablemente uno solo, para poder llevar adelante un impulso, para poder generar realmente alternativas a la población. Y a la vez, si usted piensa en la población, tiene que instrumentar a esa población, tiene que permitirle reinventarse, reinsertarse. Usted tiene que reconvertir también la población y ahí entra también la participación de otras entidades y otros componentes. En este caso, pues me pongo en la escena porque entran las instituciones educativas. Cuando usted se plantea la realidad económica, también se plantea la realidad de las poblaciones y se plantea la reconversión en su conjunto de la población. Trasciende el cantón, sería mi resumen, pasa por una identificación de actividades punta que realmente impulsen hacia el desarrollo, no solo un crecimiento económico, eso está probado en toda América Latina que nos sirve, se requieren de actividades que realmente tengan raíz, tengan la capacidad de generarle a ese pequeño territorio y ese pequeño territorio invierta en sí mismo y evolucione hacia estados mejores. Tiene que capacitar a la gente para poder insertarla ahí, tiene que mejorar procesos para poder darle respuesta a esas actividades mucho más calificadas y tiene que saber usar sus recursos disponibles. Me gustaría revisar lo que pasaba con las zonas industriales del 82 y ver cuánto podríamos rescatar y escalar hacia el 2021, ¿verdad? Que es el escenario pues que ahora nos presentamos. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, ya estamos concluyendo, así que en un minuto, doña Karen, sus conclusiones. Gracias. Definitivamente aquí nosotros desde las municipalidades necesitamos una sola rectoría en materia de urbanismo y de planificación. Y nosotros quisiéramos que se tomen en cuenta y que se revisen todas las instituciones del sector para así tener claridad de los procesos. Los planes reguladores, hemos insistido de que quisiéramos tener un documento que nos diga dónde inicia y dónde termina, cuáles son los procedimientos, cuáles son los procesos y a qué entidad le corresponde cada uno de los temas. Y a hoy, esto viene discutiéndose desde hace muchos años atrás, a hoy no tenemos un documento que nos diga dónde iniciamos y dónde terminamos. Y obviamente la capacitación que necesitamos también para los gobiernos locales, para todos los gobiernos locales, para poder trabajar en estos temas y poder fortalecer capacidades y que esperaríamos que el gobierno nos ayude con estos temas. Gracias. Tatiana. Muchas gracias, doña Karen. Don Guillermo, sus conclusiones. Tiene el micrófono
cerrado, don Guillermo, por favor. Tarjeta Gracias. roja, sobre todo los que me pasó lo mismo. 3 cosas muy rápidamente. 1, necesitamos una reingeniería en nuestra normativa. Tenemos que simplificarlo de tal manera que el producto, el plan regulador, sea sencillo hacerlo, sea más sencillo hacerlo y sea más sencillo de interpretar el producto final. Y el producto final tiene que ser más simple. O sea, punto 1, simpleza. Punto 2, trabajo en conjunto. El trabajo en conjunto es hecho, creo, aplaudo a esta administración que ha juntado al MIBA y al INVO a trabajar en conjunto. La administración pasada, el ministro de Vivienda no podía ver a la presidenta del INVO. Y eso ha sido hasta los años hacia atrás. O sea, ya este trabajo en conjunto es un primer paso en la dirección correcta. Tenemos que juntar a la academia. El consultor, no importa si es público o privado, tiene que ser parte del equipo. Debería incluso estar Casa Presidencial, porque esto debería ser una política que debe venir desde Casa Presidencial manejada. Las municipalidades son al final, con su parte autónoma, los que tienen que definir qué es lo que tiene que ir en la municipalidad. Pero eso es como ser presidente de una junta directiva. No es que yo tengo que ser todo solo. Hay una junta que me ayuda, hay un equipo administrativo y de ahí sale el trabajo y yo coordino, si soy presidente. La municipalidad es la que tiene que coordinar. No es la universidad cuando le hace el trabajo a la municipalidad sin que la municipalidad sepa. Tercero, la incorporación del sector privado. Es importante meter los planes parciales y ahí es donde entra más un trabajo en conjunto en la municipalidad, con el Estado, con el sector privado, para que lo que se planificó sea una realidad, se ejecute, se haga. Y ahí es donde tenemos que hacer ese link. Muchísimas gracias, don Guillermo. Doña Rosibel, sus conclusiones. Bueno, muchas gracias. Creo que coincidiendo con las participaciones de las personas miembros de la mesa, el ordenamiento del territorio es una propuesta estratégica. Creo que debemos trascender la trampa de los trámites que la han ido atrapando y dificultando y escalarla hacia esa necesidad de tener una visión satelital y de luz larga, es decir, además de que podamos vernos en conjunto, proyectarnos a futuro. El ordenamiento territorial tiene que dejar de ser una tarea de un gabinete y pensarse más bien como una propuesta país en la que los recursos naturales, que también se mencionó acá, son actores fundamentales de este proceso y en el que el trabajo compartido de todos los sectores públicos, privados, de todos los intereses también y muy particularmente el interés colectivo y de todas las capacidades nacionales tienen que ser convocadas. Y no, espero no ser retórica con esto, es una construcción compartida y es una construcción de múltiples responsabilidades. Creo que cada quien tiene sus responsabilidades. Me parece que la ley, si bien es cierto, es de ya hace muchos años, es bastante visionaria y presenta un marco pues adecuado. Si en lugar de crear muchas instituciones para atender las particularidades nos centramos en resolver las situaciones medulares, me parece que vamos a tener una gran capacidad de avanzar. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por poner el tema en la mesa y creo que como país contamos con las capacidades para resolver y caminar. Muchísimas gracias, doña Rosibel. Don Tomás, sus conclusiones. Gracias, Tatiana. Bueno, 3 conclusiones. La primera, aprovechemos lo que tenemos. Aprovechemos que tenemos 4 reglamentos nuevos, un plan GAM, una política de desarrollo urbano. Démosle oportunidad a lo que construimos. No reinventemos ni dejemos pasar el tiempo con esos instrumentos. Operativicémoslo, construyámoslos. Existen reglamentos nacionales listos. El manual de planes reguladores se hizo hace 2 años. Acabo de poner el link ahí para que puedan ustedes acceder a él. Es muy reciente, no es perfecto, pero la lógica de mejora continua nos permite ir perfeccionando cada vez más las herramientas, pero tenemos que darle las oportunidades para hacerlas. Y en esa escala multinivel hay una política de desarrollo urbano muy recientemente hecha por el MIBA. Hay 4 reglamentos nacionales recientemente concluidos por el INVO. Hay un manual de procedimiento de planes reguladores hace 2 años elaborado. Hay hasta una guía de ajuste de suelos, que los invito a que lo vean en la página del INVO.
pero démosle la oportunidad, utilicémoslas, apliquémoslas. Punto 1. Punto 2, coordinación multiescala y multinivel. ¿Qué es eso? Entre las diferentes escalas del territorio tenemos que ser consecuentes, desde la escala regional hasta el plan proyecto. Y multinivel, incluyendo a todos los actores estratégicos, sector privado, municipio, gobierno central, porque si no vamos a ir en 3 caminos diferentes y necesitamos ese espacio de gobernanza para unir las 3 partes, que yo coincido plenamente con Guillermo en ese sentido. Y por último, voy a adelantarme, voy a marcar un camino para los próximos 2 foros que siguen. La vivienda no debería nunca más aprobarse fuera de la orientación del desarrollo territorial. No deberían haber proyectos que se aprueben que no estén enfocados a consolidar un modelo de desarrollo territorial y que no estén en la línea de orientar el desarrollo territorial. Entonces, de alguna forma, llegamos a esa pequeña escala que es la vivienda, pero que con su efecto acumulativo es la que finalmente materializa las condiciones de nuestro territorio. ¿Qué es lo que dice el último informe del Estado de la Nación? Que estamos perdiendo las áreas de valor agroproductivo y las áreas rurales por un fraccionamiento disperso, por no orientar el desarrollo, por no aplicar reglamentos orientadores y estructurantes. Entonces, los invito a ver ese documento del Estado de la Nación y los invito a ver las herramientas que están colgadas en la página del Limbo y que entendamos que realmente tenemos que hacer match de las 2 cosas, ¿verdad? Saber que hay una situación que se nos está saliendo en manos, pero que hay unas herramientas que no las queremos utilizar. Y es un llamado a que en conjunto los municipios materialicen sus herramientas de ordenamiento territorial, que son los planes reguladores. Muchísimas gracias, don Tomás. Y bueno, ya estamos llegando al final, doña Irene, después de escuchar todas estas voces expertas, denos esa gran conclusión. Bueno, primero que todo quisiera agradecerle muchísimo a los panelistas y a las panelistas. Fueron exposiciones realmente muy interesantes que nos retroalimentan muchísimo en el sector, que era el objetivo, por supuesto, de este conversatorio. Yo lo voy a resumir como grandes ideas. Básicamente, una primera idea es que hay que simplificar y que hay que revisar la normativa. Y no necesariamente la normativa me refiero a temas de una ley, sino también a reglamentos. Y que la posición en general de los panelistas es hay que revisar y hacerlo más ágiles. Entonces, no necesariamente es, y quiero hacer ahí el link con lo que acaba de mencionar don Tomás, no necesariamente es que el instrumento no sirve, es que los procesos y procedimientos no están necesariamente bien planteados, hay que agilizarlos. Pero también plantearon una idea que la planteó especialmente Guillermo, y es que tiene que ser mucho más flexible el instrumento, porque el instrumento se vuelve sumamente rígido y pierde validez en el tiempo. Entonces, el instrumento debería de ser un instrumento mucho más flexible que le permita a la municipalidad tener actualizaciones eventualmente o que le permite tener unas visiones en el tiempo mucho más actualizadas. Y ahí incluyo en un comentario de doña Karen que me pareció muy interesante y tiene que ver con la autonomía municipal. ¿Quién aprueba qué? ¿Verdad? Doña Karen dice, el gobierno central debería ser el que me provee la información. Yo debería de poder ejecutar con base en esa información un planteamiento urbano, un planteamiento de ordenamiento y yo ser la instancia, yo municipalidad, ser la instancia que lo aprueba. Y con relación a eso, es un planteamiento interesante. Básicamente eso no está en nuestra legislación, eso sí nos obligaría a cambiar la legislación, especialmente con relación a la ley de planificación urbana. En otra oportunidad podríamos discutir todos los temas políticos asociados al uso del suelo y que es un tema que realmente hay que ponerlo en la mesa porque es así. De hecho, hoy estaba en una conversación con expertos, uno era español, otro era de Estados Unidos y otra persona de Londres, y en un encuentro que nos llamó el BID, y lo que dijeron ahí los expertos es que el ordenamiento del territorio es un tema muy político.
y por lo tanto, siendo un tema muy político, la aprobación de esas normativas se vuelven en algunos casos más político de lo que debería ser. Entonces, si bien es cierto, hay que equilibrarlo con la parte técnica, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno podría tener algunas opiniones al respecto. Pero bueno, es un concepto que vale la pena resaltar. Un asunto que expresó doña Rosibel y varias veces que me interesó muchísimo, y es lo siguiente: perdimos la visión estratégica. Ella lo repitió varias veces. Perdimos la visión estratégica y ahora lo único que hacemos es un trámite, ¿verdad? Entonces, convertimos el plan regulador en un trámite y no tenemos la visión estratégica. Nosotros le llamamos plan regulador, pero bueno, ese plan urbano, ese plan que me ordena el territorio o eventualmente me ordena las ciudades. Entonces, creo que ese concepto nos llama a todos a la reflexión, por supuesto, muy particularmente al Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Pero que somos en este momento los rectores, pero nos llama a todos a la reflexión, porque ¿cuál debería de ser esa visión estratégica y cómo deberíamos cambiar el concepto de proceso y trámite a visión estratégica del ordenamiento del territorio y la planificación urbana? Y yo creo que eso es una discusión que la mayoría de los costarricenses tenemos que dar y tenemos que entender. Yo creo que el ordenamiento del territorio y la planificación urbana es un concepto muy intangible. Entonces, por ser un concepto muy intangible, doña Rosibel lo mencionó también, la participación ciudadana no suele ser la más informada y la más clara. Y eso también es una debilidad que deberíamos de tratar de superar a través de mejorar las capacidades, no solamente de los técnicos, de las municipalidades y de los profesionales que trabajan en el área, sino también del conocimiento y por qué es importante para los y las ciudadanas tener un ordenamiento del territorio y que comprendamos que no es un tema de que le estamos quitando la posibilidad de hacer A o B, sino que le estamos dando la oportunidad de tener buena calidad de vida en función de tener ese ordenamiento. Y un tema que mencionó don Guillermo, pero que me parece importante subrayar porque a veces puede malinterpretarse, y es que él dice, no es un tema de que voy a eliminar el ambiente de los conceptos de toma de decisiones en el ordenamiento del territorio, es que tengo que hacerlo y volvemos al mismo concepto que todos mencionaron y creo que todos estamos de acuerdo, que hay que facilitar el proceso. Hay que hacerlo mucho más simple y no perder la visión estratégica. Entonces, si la visión estratégica es que mantener las condiciones ambientales, procurar su restauración, eventualmente no contaminar, esa es la visión estratégica. ¿Puedo llegar a ese objetivo a través de diferentes métodos o metodologías? Sí. ¿Debería de escoger la metodología más simple o menos compleja? Sí. ¿Verdad? Entonces, porque ya evitamos pensar en el procedimiento, en el trámite y nos vamos a la visión estratégica, que yo creo que también eso fue un punto muy importante de la conversación. Otro punto muy importante de la conversación tiene que ver con una respuesta de doña Rosibel con relación al papel de las universidades. Ella mencionó algo que tiene que ver con el territorio, pero que por ser el ordenamiento del territorio tan intangible, no se observa fácilmente. Ella sí nos lo dijo porque ella es experta y ella nos dice, es que algo en lo que nosotros podemos ayudar se llama, por ejemplo, mejorar la productividad de una zona, ayudarles en los emprendimientos, definir zonas adecuadas para actividades económicas. ¿Por qué llego a esa conclusión? Porque si yo tengo un territorio ordenado, una planificación clara, puedo entonces pasar a otros estratos de esa planificación. Y uno de ellos es la reactivación de la economía, la mejora en la competitividad de los territorios, que es lo que nos planteaba doña Rosibel, que puede ser parte de las actividades que las universidades colaboren, ¿verdad? Pero entonces, un tema es que el ordenamiento del territorio no solamente me facilita y me da mejor calidad de vida desde la perspectiva de movimientos y atención de riesgos, sino también que me da competitividad,
¿verdad? Me hace un territorio mucho más competitivo y eso significa que económicamente mucho más productivo y eso por supuesto está en beneficio de las personas que habiten en ese territorio. Básicamente creo que con eso resumo los temas más importantes que ustedes mencionaron. Marco normativo, flexibilidad de la normativa, flexibilidad de los trámites, de los procesos, una visión mucho más estratégica y mucho menos plantada únicamente en los temas de procesos. Que se facilite lo que es el tema de procedimientos eventualmente, especialmente en el tema ambiental. Y bueno, y Tomás mencionó algo muy importante ahora al final que no lo había apuntado porque fue al final, y es que ya tenemos herramientas. Ya tenemos en este momento instrumentos que pueden facilitar a las municipalidades el proceso y que no nos asustemos diciendo eso va a ser muy difícil, ¿verdad? Tenemos que hay que cambiar cosas, pero también ya tenemos un pequeño camino andado que hemos realizado en esta administración y que creemos que podemos fortalecer mucho más y que quede ya como algo instaurado para lo que viene. Entonces, con eso concluiría. Muchísimas gracias a ustedes, a los panelistas, a las panelistas y por supuesto a todos los participantes. Muchísimas gracias, doña Irene. Y bueno, realmente hemos tenido muchísimas consultas a través de los 3 Facebook, el del Bambi, el del INBU y el del MIVA, y a través de la plataforma Zoom. Es por ello que por factor tiempo nos encantaría, pienso que esta discusión ha sido bastante rica y estoy segura que los panelistas desearían quedarse un poquito más de tiempo, pero el tiempo pues también apremia y no podríamos quedarnos más, pero eso no quiere decir que no les vamos a dar respuesta a todas sus consultas o que no vamos a tomar en consideración sus comentarios. Los mismos daremos respuestas pues en cada red social en donde se haya consultado y en el caso de las consultas de Zoom vamos a trasladarlas para que podamos dar las respuestas. Ahora, si usted se pregunta, bueno, ¿la respuesta me va a llegar a mí? Sí, les va a llegar a todas las personas que se inscribieron a través de sus correos electrónicos para que todas y todos podamos tener esas preguntas, esas respuestas que necesitamos. Así que no se preocupen, esto es parte de la participación ciudadana. Desafortunadamente, pues no tenemos más tiempo, pero sí su opinión nos interesa, nos importa y queremos tomarlos en consideración. Así que sin más, yo quisiera agradecerle a doña Irene, a don Patricio, a don Guillermo, a doña Rosibel, don Tomás y a doña Karen, pues por sacar este ratito y sacarnos de algunas dudas que muchas veces pues tenemos. Así que muy buenas noches a ustedes, la audiencia que nos siguieron a través de redes sociales y a través de la plataforma Zoom. Muy buenas noches. Recuerde, trabaje y cuídese bastante en estos tiempos. Así que buenas noches y muchísimas gracias. Hasta luego.